Hola. Bueno, pues siguiendo con esta serie de videos de ecuaciones diferenciales, vamos a hablar ahora de las ecuaciones diferenciales de primer orden autónomas. Soy un amigo y servidor, Hugo Torres. Ecuaciones diferenciales de primer orden autónomas. A ver, veamos. Se llaman ecuaciones diferenciales autónomas aquellas que la función dada por la derivada de una variable independiente está en función de la variable dependiente. Es decir, que la variable independiente no aparece en la ecuación. A ver, aparece como medio trabalenguas, pero veamos el ejemplo y no es tan complicado. Fíjate que tengo allí una ecuación diferencial de primer orden que me dice que la derivada de y con respecto de x es igual a 1 más y cuadrada. Si se fijan, la x es la variable independiente, pero esa x no aparece aquí. Entonces esta es una ecuación autónoma, ¿sí? Porque la x no aparece en el lado derecho de la ecuación. Si se fijan ahí, pues la derivada como tal, pues depende únicamente de y. Está expresada en términos únicamente de y. En este caso, pues 1 más y cuadrada. En cambio, esta otra ecuación que dice que la derivada de y con respecto de x es igual a 0.2x por y, la variable independiente es la x también, y aquí sí aparece. Entonces esta no es autónoma. ¿Estamos? ¿Se entendió la diferencia? ¿Fue clara? Eso espero. En este caso la derivada pues depende o está expresada en términos de x y de y, de ambas. Ok, entonces ya bueno, tenemos ahí una ecuación autónoma que ya vimos que va a estar expresada en puros términos de y. Y pues algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales de primer orden autónomas, pues es ese, ¿no? Que ya lo vimos en el video de ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos, ¿no? Es el modelo del decaimiento radioactivo, ¿no? Entonces la cantidad de material radioactivo con respecto al tiempo pues es proporcional al material mismo, ¿no? No aparece la variable independiente t, no aparece en el lado derecho de la ecuación. También aquí, en el modelo de la propagación de una enfermedad, la t no aparece a la derecha. Ahí también el enfriamiento de Newton, ¿sí? Solo depende de la temperatura misma. Y aquí también, ese fue un ejemplo que usamos para una mezcla, ¿no? de salmuera, si mal no recuerdo. Entonces ahí están unos ejemplos, ¿no? Y bueno, pues cabe señalar que muchas ecuaciones diferenciales que se encuentran en aplicaciones o que modelan leyes físicas que no cambian con el tiempo son autónomas. Cuando la razón de cambio no depende del tiempo, pues es autónoma. Puntos críticos. Y aquí vamos a recordar conceptos de cálculo diferencial. Si ustedes se acuerdan, pues un punto crítico era aquel en el que la derivada era igual a 0. Cuando tengo que una derivada de y con respecto de x es igual a 0, pues era un punto crítico. Y dado que en este caso la derivada es una función de y, solo está en términos de y, los puntos críticos están dados por las raíces de la siguiente ecuación. Yo voy a tener ahí una función de y, pues, que la voy a igualar a 0, y voy a encontrar un número real c, una constante real c, tal que, pues al evaluarla, pues efectivamente me dé 0. Ahorita con los ejemplos va a quedar más claro, no se mortifiquen. Entonces los puntos críticos también se conocen como puntos de equilibrio o puntos estacionarios. Y cabe señalar que si los sustituimos en la ecuación diferencial, la igualdad se cumple. Entonces, para la ecuación diferencial expresada en términos de y únicamente, la derivada de y con respecto de x es igual a una función únicamente en términos de y, una solución constante de la forma, y igual a c, y igual a un número, y igual a una constante, se llama solución de equilibrio. Y vale el comentario de que las soluciones de equilibrio son las únicas soluciones constantes para una ecuación diferencial autónoma de primer orden como la mostrada. ¿Sale? Fuego. Vamos a lo que sigue. Ejemplo. Tengo ahí esa ecuación diferencial. La derivada de p con respecto de t es igual a p por a menos bp, ¿sí? Donde a y b son constantes positivas.
Si se fijan, pues es autónoma porque pues, la variable independiente t no aparece del lado derecho. Entonces, pues vamos trabajándola. Si eso lo igualo a 0, pues voy a tener que P por A menos BP igual a 0 y tengo dos soluciones. La primera, que P sea igual a 0, y la segunda, pues de ahí igualo a 0 y despejo para P, tengo que P es igual a A sobre B. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a ubicar esos valores. Sí, cabe señalar que ese resultado es positivo, porque me indican que tanto la A como la B son positivas, ¿no? Entonces, si yo divido dos números positivos, pues ese resultado seguiría siendo positivo. Los voy a ubicar en una recta numérica, también recordando un poquito como lo hacíamos en cálculo diferencial. Por ahí tengo un video, ¿no? de máximos y mínimos en temas de cálculo diferencial, donde a lo mejor les puede resonar esto, los invito a que lo vean. Entonces, bueno, vamos a ver. Si yo ubico ahí el valor de P igual a 0 y ubico el valor de P igual a A sobre B, tengo tres intervalos. O sea, se me divide la recta numérica en tres intervalos. Uno que va desde el menos infinito hasta el 0, otro que va del 0 hasta A sobre B y otro que va desde A sobre B hasta el infinito. ¿Sí? Y pues vamos a ver cómo se comportan las pendientes, las derivadas, que es lo que estoy estudiando, cómo se comportan en esos intervalos. Si yo tomo algún valor cualquiera en ese intervalo, pues va a ser un valor de P menor a 0. Va a ser un valor de P negativo. Entonces, si lo sustituyo en esa expresión, que es mi ecuación diferencial, la P es negativa. Ese otro valor, pues vamos a ver, o sea, la P es negativa, pero por la menos B me va a dar positivo, más la A que es positiva, todo eso me va a dar positivo. Y negativo por positivo me da negativo. Entonces quiere decir que las derivadas en ese intervalo, las pendientes, las derivadas, porque esa expresión me arroja la derivada, es la ecuación diferencial que tengo original. Entonces esas pendientes van a ser negativas, por lo tanto van a ser decrecientes, van a ir de bajada. Vamos a ver qué pasa en el otro intervalo, en el intervalo entre 0 y A sobre B. Bueno, si yo tomo un valor de P en ese intervalo, pues va a ser positivo, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? La P es positiva. En el siguiente caso, a ver, la P es un valor menor que A sobre B. Aquí a lo mejor está un poquito más retador para entender, pero no es tan complicado. Si la P valiera A sobre B, todo ese factor me daría 0. Pero entonces, si es un valor menor, ese producto por B va a ser menor que la A. Entonces, por tanto, esa resta va a ser positiva. Esa diferencia me va a dar positiva. Y positivo por positivo me da positivo. Entonces, quiere decir que en ese intervalo las pendientes o las derivadas son positivas, son crecientes. ¿Sale? Vamos al tercer intervalo. Si tomo un valor de P mayor que A sobre B, pues bueno, la P seguirá siendo positiva, pero ahora el segundo término del factor va a ser mayor que la A. Entonces me va a dar negativa esa resta. Y positivo por negativo me va a dar negativo. Por lo tanto, ahí las pendientes, las derivadas, son negativas, son decrecientes. ¿Estamos? Bien, esto lo presenté de esta forma por hacer referencia a cómo lo estudiamos o se los propongo a mis estudiantes en cálculo diferencial. Pero la realidad es que se ve de manera vertical. O sea, vamos a repetirlo, pero con la recta en vertical, ¿sí? Entonces, ya hicimos el estudio, ¿no? Entonces, si yo tomo un valor de P menor que 0 para ese intervalo, pues ya quedamos que me daba negativo, ¿no? O sea, que era decreciente. Entonces, quiere decir que ahí la función decrece, va para abajo, decrece. Si tomo un valor intermedio, ya habíamos hecho el análisis, daba positivo, entonces quiere decir que en ese intervalo la función crece. Y si tomo un valor en el tercer intervalo, mayor que A sobre B, hicimos el análisis, quedamos que daba negativo, entonces quiere decir que ahí la función decrece. ¿Sale? Así es como se debe presentar más bien. A esto de aquí se le conoce como esquema de fase, ¿sí? O recta de fase, por ahí, o sea. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Si vamos ya a una gráfica, fíjense que seguimos haciendo un análisis meramente cualitativo. O sea, no estamos resolviendo la ecuación diferencial. Nomás a partir de la ecuación diferencial estamos obteniendo información que nos es útil, ¿no? Para entender cómo se podría comportar la solución. Entonces, bueno, tengo ahí las soluciones de equilibrio
Tengo una en P igual a 0 y otra en P igual a A sobre B. Ahí dibujo las rectas horizontales para esas constantes. Las pongo punteadas, suelo hacerlo así. Y bueno, en la sección de hasta arriba quedamos que la flecha me dio hacia abajo. O sea, las curvas solución que vengan por ahí tienen que ser decrecientes. Entonces no sé, o sea, podría dibujar una así. Una podría ser así. Podría ser diferente, pero más o menos con ese comportamiento, ¿no? O sea, decreciente. En la sección intermedia crecen. Entonces va a ser una cosa a lo mejor más o menos así. ¿Podría ser distinto? Sí, pero con ese comportamiento más o menos. Y en la tercera sección de hasta abajo decrece. Entonces tiene que ser un comportamiento más o menos así. ¿Sale y vale? O sea, relacionen, ubiquen el esquema de fase con la gráfica que dibujé. Ahora ahí disculparán el dibujo medio mal hecho. Lo voy a cambiar por unas gráficas mejorcitas, pero el concepto es el mismo. ¿Sale? Ahora, esas no necesariamente son soluciones de la ecuación, o sea, porque esa solución pues, dependería de la condición inicial, ¿no? O sea, como ya hemos mencionado en los videos anteriores. Pero bueno, tendrían más o menos ese comportamiento, ¿sale? Entonces, a ver, noten que entonces tengo 3 secciones, ¿no? Para este caso concreto tengo esa sección donde las soluciones pues son decrecientes. Tengo esta otra sección donde las soluciones son crecientes. Y tengo esta otra sección donde vuelven a ser decrecientes. Fíjense bien. Ahí ya incluso ubiqué una condición inicial, un punto con condiciones iniciales, para tener ahí, digamos, una solución pues concreta, ¿no? Tangible. Entonces, cuando tengo esa situación, digo que esa solución está acotada por abajo. O sea, la recta horizontal punteada, que era una solución de equilibrio para la ecuación diferencial, es una cota, un tope, un límite, ¿sí? O sea, y es como una asíntota. ¿Y qué quiere decir? Pues bueno, que el límite, o sea, en el largo plazo, si la t tiende a infinito, pues la función p tiende a acercarse a ese valor, a sobre b en este caso. Para la segunda región, decimos que está acotada. Digo, porque sí está tanto acotada por arriba como por abajo, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué sucede? Pues que el límite hacia la izquierda, hacia el menos infinito, pues tiendo a la cota inferior, en este caso al 0. Y si me voy el límite al infinito hacia la derecha, tiendo a la cota superior, que es el a sobre b. Y en la tercera región, pues esta está acotada por arriba. Y aquí el límite, en este caso hacia la izquierda, hacia el menos infinito, pues bueno, la función p tiende a acercarse a la solución de equilibrio que era el 0. ¿Estamos? A ver, ahí obsérvenlo bien. Les doy unos segunditos para que lo vean, le tomen nota. Y bueno, continuamos. Vamos a ver este ejemplo particular. Tengo una ecuación diferencial ahí de primer orden que me dice que la derivada de y es igual a y menos 1 al cuadrado. Vamos a suponer que ya tengo el conocimiento, la información suficiente para obtener una solución. Bueno, está sujeta a esas condiciones iniciales, me dicen que está sujeto, y son 2 casos distintos, ¿eh? O sea, tengo un caso A con esa condición inicial, o sea, x igual a 0 y la y igual a menos 1, y tengo un caso B, que es que si la x vale 0, la y vale 2. Los vamos a estudiar cada uno por separado. Pero bueno, entonces vamos a suponer que yo resuelvo esa ecuación diferencial y obtengo esa solución. O alguien me propone esa solución, ¿no? Y como ya hemos mencionado, pues es una familia paramétrica de soluciones, ¿no? O sea, dependiendo del valor de la c, voy a obtener una solución distinta, ¿no? Una gráfica distinta. Y cabe la observación de que esta ecuación pues es autónoma, ¿no? O sea, la x, que es la variable independiente, no aparece del lado derecho. Y tengo nada más un punto crítico, porque si yo igualo a 0 y despejo para la y, tengo que nada más la y es igual a 1. ¿Sale y vale? Entonces, mira, ahí tengo la gráfica de la familia de soluciones, que insisto, o sea, bueno, ahí se ve claramente la solución de equilibrio en y igual a 1, la asíntota horizontal en y igual a 1, y la asíntota vertical se va a mover dependiendo de la c, del valor que yo le dé a la c, ¿sale? Entonces vamos a correr aquí la animación,
Y ahorita empieza, ténganme paciencia. Insisto, vean ahí la solución de equilibrio que es y igual a 1. Y bueno, pues sí, si yo voy moviendo la C, se va a ir moviendo esa asíntota vertical y pues voy a tener soluciones diferentes, ¿no? Para la ecuación diferencial. Volviendo, pues vamos a ver. Ahora sí vamos a evaluar la condición inicial del inciso A. Me dicen que y de 0 es igual a menos 1. Es decir, si la x vale 0, la y vale menos 1. Yo lo evalúo en la solución propuesta y voy a obtener que la c vale 1/2. Por lo tanto, mi solución particular pues va a ser y igual a 1 menos 1 sobre x más 1/2. La gráfica sería esa, ¿sí? Ahora fíjense que ahí estoy ubicando el punto con la condición inicial, pero bueno, pues como ya mencionamos con los intervalos, pues ahí el único segmento de esa gráfica que pasa por la condición inicial es este de aquí. Entonces mi intervalo de solución va desde el menos 1/2 hasta el infinito nada más. ¿Sale? Bien, vamos a evaluar el inciso B, la condición inicial del inciso B. Aquí me dicen, pues bueno, si la x vale 0, la y va a valer 2. Yo lo sustituyo y voy a encontrar que la c vale menos 1. ¿Sale? La pongo en mi solución paramétrica, en mi familia solución, y ya obtengo una solución particular, que es y igual a 1 menos 1 sobre x menos 1. La gráfica es esa. Es distinta, O sea, pueden regresar y verán que es distinta. Estoy ubicando la condición inicial, o sea, 0 para la x, 2 para la y. Y una vez más, o sea, el único segmento de esa gráfica que pasa por esa condición inicial es este de aquí. O sea, aquí el intervalo definido para la solución pues es desde el menos infinito hasta el 1. Bien, vamos a ver el concepto de atractores y repulsores. Supongamos una ecuación diferencial autónoma de primer orden. Así, ¿no? O sea, tengo una derivada que es igual a una expresión en términos de y únicamente, ¿sí? Y bueno, imagínense que ya ahí lo igualo a 0, lo resuelvo y obtengo 3 puntos críticos. Voy a llamarle C1, C2 y C3. Y bueno, vamos a suponer que hago el análisis de fase, la rectita y que si sube o que si baja, etcétera. Y veo que los comportamientos de las curvas solución son estos. Ahí están los 3 puntos críticos, las 3 soluciones de equilibrio. Y bueno, pues veo que las soluciones en las regiones se comportan de esa manera. Fíjense bien, o sea, la recta horizontal dada por el valor C3 es un atractor. Porque fíjense que tanto las soluciones de arriba como las de abajo tienden a acercarse a ese valor. Los atrae, ¿sí? O sea, se acercan las de arriba, bajan hasta acercarse a él y las de abajo suben para acercarse a él. Y se dice que esa es una solución asintóticamente estable, ¿sí? Es como si tienen, pues no sé, o sea, a lo mejor una superficie muy irregular y avientan un montón de canicas, pero todas las canicas llegan al mismo punto. Entonces llegan a estabilizarse ahí, ¿sale? Entonces aquí tengo un atractor y es asintóticamente estable. La recta horizontal determinada por el valor C2 es un repulsor. Porque aquí al contrario, fíjate cómo las soluciones que están por arriba de C2 se alejan de él y las que están por debajo también. O sea, se alejan, se abre. O sea, insisto otra vez, como si arrojas un montón de canicas a una superficie irregular y todas se van para diferentes lugares, ¿no? Decimos que es una solución inestable, ¿sí? Y el caso de C1 es semiestable, porque fíjate que los que están por encima de C1 tienden a acercarse a ese valor, pero los que están por debajo tienden a alejarse. O sea, entonces, vuelvo al ejemplo de las canicas, pues depende de dónde empiece la canica, algunas se acercarán, algunas cuantas llegarán a un mismo valor y las otras llegarán a otros lugares cualesquiera, ¿sí? A ver, aquí tomando este tema de los campos, retomando el tema de los campos direccionales, tengo ahí una ecuación diferencial autónoma, que es la derivada de y es igual a y menos 1, su campo direccional tiene esa forma, ¿sale? Fíjate que ahí es muy evidente y lo pueden ver, o sea, pueden calcularlo fácil, ahí la solución de equilibrio es y igual a 1, que aquí está. Y ahí se ve la recta horizontal y se ve
las pendientes del campo, ¿no? O sea, se ve que ese punto es un repulsor, ¿sí? Bueno, pues espero que se hayan divertido, que hayan aprendido, que les sea de mucha utilidad, que le estén tomando gusto o perdiendo el miedo a esto de las ecuaciones diferenciales. Y seguimos con la serie de videos, nos vemos en el que sigue. Gracias.